implementación de proyectos tales como energías alternativas, comunidades autosustentables, alfabetización, diseño de planes nutricionales, etc. Están constituidos como ONG, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, desde el año 2010. Bueno, se nos escapó Amílcar. Acá está. Son muy escurridizos los chicos. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Vamos a tratar de ser lo más concisos posibles, lo cual es medio complicado teniendo a Amílcar aquí a mi lado. Pero bueno, tal cual. Nuestra experiencia es una experiencia que estamos comenzando a transitar ya hace unos meses. Estamos en una etapa de desarrollo de lo que sería un proyecto de microgeneración energética. Vamos a mirarlo un poquito por arriba. Digamos, una experiencia que estamos, supongo, por prototipar para fin de año, ¿no? En este momento estamos más que nada en la parte de desarrollo y de ingeniería, y cuya función es justamente tratar de disminuir los costos energéticos, básicamente de factura eléctrica, de energía eléctrica que tenemos en el hogar. Vamos a arrancar, esperemos que no sea como la primera presentación, que nos quedemos con velas nada más. Voy a pasar un poco de largo esto por una cuestión de tiempo. Acá era la idea de explicar de qué se trata el movimiento, pero bueno, todos podemos referirlos a la página web del movimiento, que es zmdp.com.ar. Básicamente el movimiento tiene un fuerte componente científico, es decir, no tenemos ningún tipo de afiliación política partidaria ni dogmática de ningún tipo. Tenemos por lo menos la idea de tratar de entender a la realidad como un sistema, así que desde ese lugar es nuestro análisis, y básicamente el análisis que le vamos a presentar en este momento sobre el generador. Como detalle interesante, comentar cuáles son los principios que involucran cualquier proceso que se tome dentro del movimiento, cualquier proyecto que se haga dentro del movimiento. Son los principios de máxima eficiencia y sustentabilidad, que nuevamente se los invito a ver en la página web, en el manifiesto, ¿no? Por una cuestión de tiempo. Muy bien, vamos a comentar también de qué se trata el sistema eléctrico, cómo está estructurado el sistema de generación, de transporte y de distribución eléctrica actual, que básicamente es una generación a través de grandes centrales, en su mayoría alimentadas por combustibles fósiles. El sistema de transporte de alta tensión, y finalmente el sistema de media y baja tensión, que es la distribución que llega a nuestro hogar, ¿no? Para finalmente consumir. O sea, el paradigma actual, el modelo actual del sistema energético en la Argentina, el sistema eléctrico, es el que vemos: generación, transporte, distribución y consumo. O sea, es como muestra el gráfico, es un árbol bastante claro, bastante jerárquico. Algunos detalles sobre la generación. La generación en la Argentina está compuesta básicamente por combustibles fósiles en su 54%, ¿no? Con toda la contaminación que eso supone. Un 41% lo aportan las centrales hidroeléctricas, como por ejemplo Yacyretá con Paraguay, o Salto Grande con Uruguay. Y un 4% la energía nuclear, como Atucha, Embalse o Atucha 2, que está en construcción. A través de esta matriz de generación, vemos que el componente energético provisto por los combustibles fósiles es muy alto. Y el componente que le sigue, que es el hidroeléctrico, si bien no tiene emisiones, tiene alto impacto medioambiental. Donde se haga una represa hidroeléctrica hay un gran impacto medioambiental. Y bueno, la energía nuclear, si bien es una energía no contaminante, tiene problemas en lo que es la disposición de los residuos, así que por lo tanto es una generación también que tiene su parte controvertida. La ENARSA, que es la empresa nacional que depende de la Secretaría de Energía, propone para el año 2016, con un plan de estímulos que se llama el programa GenRen, aumentar dentro de toda la matriz energética de generación de la Argentina, que esas energías renovables, o sea, energías que no provienen de estos recursos que recién mencioné, que hoy ocupan apenas un 1% de nuestra matriz energética, crezcan hacia el 8%, ¿no? Y bueno, a partir de eso hay un sistema económico de estímulo bastante interesante, ¿no?
Como energías renovables, ahí pusimos 3 ejemplos, como la energía solar, la energía eólica y la energía térmica solar, que es la tercera. Esto es una muy buena noticia porque esto va a hacer que lentamente se empiece a tener menos dependencia de los combustibles fósiles. Quiero comentar, por ejemplo, que de ese 54% la mayor parte es en gas, ¿no? Las centrales térmicas. Va a quitar dependencia de los combustibles fósiles, pero aún estamos dentro del mismo paradigma, es decir, una generación centralizada, transmisión, distribución y consumo. Bueno, sobre el consumo, ¿qué decir? Un poco siguiendo la charla que dio Julieta hace un rato, el consumo también tiene ese tipo de curvas, se ha incrementado. La primera curva, en esta curva de aquí vemos que hay un incremento en los máximos, cada uno de estos puntitos es un máximo, digamos, estacional de consumo de energía, y esto se ha ido incrementando año tras año. Dentro de los consumos energéticos tenemos un desglose. La curva que vemos aquí, irregular, es el consumo domiciliario, es el consumo que aportamos todos con el consumo en nuestro hogar, el consumo eléctrico en nuestro hogar. Y es una curva, como verán, muy estacional, porque claro, en invierno o en verano tiene picos de consumo. Las otras curvas son más estables y, digamos, corresponden al consumo de las industrias, ¿no? De mediana y de grande y de baja escala. Esto por un lado, ¿no? Como perfil de consumo. Por otro lado, estamos viendo que estas curvas que vemos aquí es el incremento en la provisión o en la compra de electrodomésticos, con lo cual esta curva tiene su sentido de ser, es decir, el futuro no va a ser un futuro de menor consumo, sino todo lo contrario, el perfil de consumo va siendo cada vez mayor. Y aquí abajo tenemos una especie de distribución de ese consumo residencial, cómo está participado, ¿no? Hablamos de aire acondicionados, de estufas de cuarzo, heladeras y demás. Acá hay algo que todos estamos haciendo en mayor o menor medida, que es tratar de ser más eficientes en nuestro consumo energético, es decir, tratar de reemplazar, por ejemplo, las luminarias incandescentes de filamento por las luminarias de bajo consumo, que no vamos a entrar en detalles, cuya construcción también es contaminante, y bueno, en segunda instancia por luminarias basadas en LED, que son mucho más eficientes. Pero sucede algo, existe una paradoja, ya decimos, que a mayor eficiencia de uso de un recurso, sucede que el consumo de ese recurso aumenta. O sea, contrariamente a lo que uno espera, puede empezar a suceder este tipo de escenarios. Es decir, que inclusive la eficiencia ayuda mucho, pero es la mitad de la historia. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que podemos, desde el movimiento, digamos, tratar de concientizar sobre un uso eficiente, sobre una migración a tecnologías más eficientes en el uso energético, pero esa es la mitad de la historia nada más. Se puede hacer algo más. Y lo que se puede hacer algo más es justamente lo que va a explicar ahora Amílcar, que es el proyecto que un poco nace de su inventiva, y es la generación eléctrica distribuida. Y decimos microgeneración porque las potencias que vamos a tener involucradas son potencias menores a 1 kilowatt, que es una potencia nominal que consume una casa. Nuestra idea es, para fin de año, cuando tengamos prototipado este dispositivo, es poder justamente satisfacer parte de la demanda de una casa en energía. Es una cosa que uno quizás no se pregunta demasiado, no se lo cuestiona. Sin embargo, todos hemos cultivado algo en nuestro patio trasero, hemos tenido una huerta, y la idea de la huerta es autosustentarnos en parte, o si tenemos mucho espacio, de vegetales. Bueno, lo mismo es lo que queremos hacer con este generador. Tener en el fondo de nuestra casa una huerta energética y autosustentarnos en lo posible de energía. Y, digamos, de esta energía que nosotros obtengamos, si hay excedente, poder tenerlo disponible para ofrecerlo al mercado. Tal cual como en el caso de una huerta casera, que si tenemos un excedente en la producción de vegetales, podemos entregarla al mercado. Y acá le dejo la palabra a Amílcar, que es el que sabe del tema.
Bueno, buenas noches. Bueno, en realidad lo que estamos tratando de presentar un poco desde el movimiento Zeitgeist quiero aclarar que no fue una idea mía, sino esto que vamos a presentar ya existe en el mundo y vamos a intentar dar una solución a la incapacidad que tenemos de acceder a cosas tecnológicas que están por el precio y además por el tipo de cambio que tenemos, están prácticamente inalcanzables. Cuando hablamos de este tipo de desarrollo y pensamos que cuando se habla de energía siempre buscamos una tasa de amortización en la inversión que vamos a poner. Yo tengo un muy buen ejemplo respecto a esto. Todos tenemos, o la mayoría tenemos vehículo, algún coche, sabemos que el combustible, la nafta, es muy cara. Entonces tenemos una alternativa que es ponerle gas natural comprimido, con lo cual hay que hacer una inversión, hay que comprar un equipo, un tanque. Pero más allá de cuánto cuesta el equipo, lo que siempre la gente ve es en cuánto tiempo se va a amortizar. Esto quiere decir que yo hoy tengo que poner 7.000 pesos más sobre el valor del auto. Probablemente con el ahorro, el tiempo que me lleve, o sea, el tiempo de amortización es cuánto voy a tener que andar el auto o cuántos kilómetros para ahorrar todo el dinero que puse. En el caso de la generación de electricidad o generación de energía domiciliaria, tendríamos que estar hablando de una situación similar. Yo invierto en poner algo arriba de mi casa o hacer algún tipo de invento, comprar alguna cosa, y en algún momento eso se va a tener que justificar, se va a tener que pagar, y a partir de ese momento voy a empezar a ahorrar. Entonces, básicamente lo que ocurre en el mundo es que los desarrollos ya están hechos. Hay posibilidad de comprar en países del primer mundo como, bueno, España, Estados Unidos está muy avanzado también, los países nórdicos. Hay posibilidad de comprar equipos y poder instalar, pero por un relevamiento que estuvimos haciendo con Claudio estos días justamente para armar esta charla, estamos hablando de no menos de 10 o 15.000 euros para poder tener un equipito que a lo mejor nos puede bajar un 20 o un 30% nuestro consumo de electricidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué salen tan caras estos desarrollos? Básicamente, la electricidad es un tipo de energía que está totalmente distribuido en el mundo, pero no son todos rosas. Tenemos la dificultad de que es muy complicado almacenar la electricidad. Entonces, lo que conocemos, lo más común es la batería, alguna batería de... Ahora hay tecnologías como las que tienen los celulares, que son de ion litio, otras níquel cadmio, bueno, hay muchas tecnologías, y por supuesto las baterías grandes, las que usan los autos, pero el problema con las baterías es que guardan un tipo de electricidad que no es el que nosotros utilizamos habitualmente. No voy a entrar en detalles técnicos, pero básicamente el esquema de energía eléctrica que mueve al mundo funciona sin posibilidad de almacenarse. Entonces, se genera y se consume en el mismo momento. Entonces, hay, como hablaba Claudio, un esquema de generación donde hay grandes generadores, represas, donde hay usinas hidroeléctricas, hay con energía nuclear, y bueno, generalmente todas las usinas tienen para abastecer los picos, que generalmente vienen de noche, con turbinas de gas o con fuel oil y bueno, combustibles fósiles. Lo que ocurre es que cuando nosotros nos planteamos la posibilidad de comprar o adquirir algún tipo de generador, en este caso nos vamos a meter de lleno sobre lo que ocurre con
los dos tipos más comunes que podríamos acceder, que es la energía solar con paneles solares, o bien la energía eólica con algún tipo de generador que sea movido por el viento. Básicamente, esto funciona de forma muy sencilla. Es una forma de convertir energía que viene en movimiento, energía cinética, en electricidad. Tenemos un ejemplo bien concreto, que las bicicletas de antes tenían ese famoso dínamo en la rueda, que al ser girado por la misma rueda, que venía obviamente de la fuerza que poníamos en los pedales, podíamos encender una luz. Básicamente ocurriría algo parecido con unas aspas y la posibilidad de cosechar el viento, hacer girar un eje y dar electricidad. Ahora, como esa electricidad en teoría no se puede almacenar, salvo en una batería, es difícil que podamos poner la energía que está en esa batería y poder hacer andar la mayoría de los electrodomésticos y los artefactos que consumen esa energía. Hay dificultades para poder conectar este tipo de pormenores que hay dentro de la generación. Se está tendiendo a una solución que es lo que se llama técnicamente la inyección a la red. Si nosotros fuéramos capaces de generar electricidad compatible con la que da vuelta por toda la ciudad, con la que usa nuestra licuadora, nuestro televisor y en fin, podríamos, en definitiva, montarnos en el negocio de la generación de energía que tienen los países o lo que sea, digamos. De lo que estamos hablando acá es de que si nosotros pudiéramos armar un aparato que generara electricidad en el techo, por decirlo sencillamente, y se montara sobre la electricidad que ya está girando en nuestra casa, podríamos aliviar el consumo que tenemos, el consumo particular. Esto es de lo que estamos hablando, es lo que ya existe en el mundo y es absolutamente prohibitivo hoy para un argentino promedio poder gastar 15.000 euros en un molinito, bajar un par de cables y de repente encontrar que a fin de mes llega la factura de EDEA con 30 pesos menos de electricidad, de costo. Básicamente lo que estamos intentando hacer es encontrar lo que mejor sabemos hacer los argentinos, que hemos vivido, nos hemos formado en la falta de recursos tecnológicos, siendo un país en desarrollo, y lo hemos compensado con creatividad, con ingenio, con esa supuesta viveza argentina, de la que muchas veces nos quejamos por algunos desastres que hacen nuestros connacionales fuera del país, pero que en definitiva tiene un costado excelente, que es justamente esa cosa de conocimiento transversal que tenemos los argentinos, que sabemos hacer un poco de todo. Me refiero puntualmente a la posibilidad de tomar una idea que ya funciona y de la cual no nos podemos beneficiar porque es carísima, y generar una alternativa al estilo chino, vamos, o japonés al principio, donde podemos copiar y abaratar y así hacerlo más accesible. Acá no estamos inventando nada, sino estamos tratando de promover, solucionar la dificultad de acceso a la tecnología. El mundo está en este momento en una bisagra, desde mi punto de vista, a partir de lo que la tecnología le está haciendo al desarrollo cultural y humano. Casi antropológicamente vamos a terminar articulando una realidad nueva a partir de lo que ha pasado en los últimos 50 años. Y quiero decir con esto que la complejidad que hace falta para poder llevar adelante un proyecto como el que estamos tratando de bocetar o de armar nosotros,
la complejidad es baja. Entonces, tenemos el equipo, tenemos la capacidad como para facilitarle a la gente que de alguna manera pueda acceder a este tipo de tecnología, y lo que hoy parece una utopía, que es que desde el usuario final, desde la casa, se pueda aliviar la demanda de la red. Eso que Claudio mostraba en uno de los gráficos, del incremento de los picos anualmente, es algo que la tendencia es lineal. ¿Lo podés ir para atrás? Digamos, acá está. Ese gráfico es lo que ocurre todos los años con el incremento del consumo, de la demanda, y en el gráfico de abajo se ve que un poco más del 50% de toda la energía que se consume, perdón, la energía eléctrica que se consume en Argentina, tiene que ver con los hogares, con lo que pasa adentro de nuestras casas. Entonces, para ir redondeando, lo que estamos proponiendo acá es facilitar el acceso mediante un prototipo que después, con un poco de ingeniería social, se vea cómo probablemente el Estado pueda contribuir, pueda ayudar, no solo al desarrollo, sino a la distribución, a fomentar la cultura en la gente, donde se deje de desmistificar esta posibilidad de contribuir a esta demanda creciente de energía. Para cerrar, más o menos los cálculos que nosotros tenemos hechos son que con un sistema electrónico donde un generador eólico que pueda estar arriba de un domicilio, de un edificio de departamentos, obviamente el viento tiene cuestiones bien particulares, cuanto más arriba nos vamos, mucho más fuerte es, o sea, una casa baja tendría mucha menos incidencia en la generación de electricidad que una casa alta, pero bueno, básicamente si esto se pudiera llegar, pensando a futuro, si se pudiera llegar a masificar y pudiéramos poner 10.000 generadores ayudados por el Estado, con una tasa de amortización relativamente baja, haríamos casi un milagro, porque las cuentas que estamos sacando, las ecuaciones que estamos llevando adelante, dan alrededor de, pensando de forma optimista, la mitad del consumo que nosotros tenemos promedio. Una casa promedio tiene alrededor de 300 kilowatts. Con un generador mediano chico y un sistema electrónico que se pueda adosar y conectar ese aparato a la red eléctrica, podríamos estar reduciendo en un 50% el consumo. Quiere decir que si hoy pagamos 300 pesos, a lo mejor terminaríamos pagando 150 pesos, en el caso de que esto quede desarrollado y funcione exactamente como lo estamos queriendo hacer. La ventaja es que sabemos que ya funciona, existe afuera y no lo podemos comprar. Si nosotros logramos, además de hacerlo barato, logramos concientizar a la gente de que esto deja de ser una utopía, es real, como en algún momento fue real, fue una utopía decir, voy a andar en mi auto a gas, y hoy está absolutamente masificado y todo el mundo sabe que se puede ahorrar un montón de dinero. Si nosotros logramos comunicar, concientizar a la gente y además darle la posibilidad de acceso a esto, habremos logrado algo casi impensado hoy, que es que toda la ciudad pueda ayudar para generar, o sea, imagínense un momento de tormenta, de buen viento. Mar del Plata tiene muy buenos vientos, donde de repente se baje un 30 o un 40% la demanda una noche de electricidad. Eso es posible, estamos trabajando en eso. En este momento somos 4 o 5 personas, estamos haciendo todos los cálculos necesarios y probablemente en un par de meses ya estemos trabajando en la construcción de un prototipo que funcione, se pueda mostrar y a partir de eso podamos pedir ayuda probablemente al Estado, probablemente a alguna privada,
o de alguna manera. Trato de no meterme demasiado en política, estamos todos centrados en subir la factibilidad a partir de centrarnos en la creación del artefacto y después ver de qué manera se va a financiar el desarrollo y el prototipo y lo que haga falta. Estamos convencidos de que si esto, bueno, evidentemente estamos convencidos de que funciona y por eso vamos a hacer el prototipo, pero especulamos con que si esto puede ser probado a través de la realidad, o sea, decir, bueno, esto es lo que generó en todo este año y lo multiplicamos por la cantidad de gente que hay en la ciudad con posibilidad a disponer de uno de estos artefactos, el beneficio va a ser innegable y quiero creer que no vamos a encontrar trabas para poder desarrollar y que esto se haga realidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntas. Sí. Como siempre, fundamentalmente lo que hay que lograr es un cambio de hábitos para que eso sea más que optimizado, porque está bueno bajar el consumo, pero que tenemos que bajar en nosotros el consumo en casa de tipo de artefactos eléctricos, buscar otra manera de cocinar, otra manera de iluminarse, otra manera de otros horarios para hacer las cosas. Sí, digamos, esto va montado por sobre las conductas de consumo energético. Es absolutamente cierto lo que estás diciendo, yo no lo quise tocar porque, digamos, abre todo un nuevo abanico de posibilidades. La cantidad de cosas que dentro de ese consumo hogareño que tenemos, que es más de un 50% de todo lo que consume el país, hay muchísimas cosas. La iluminación de LED promete enormes avances y beneficios en la reducción de consumo. Hay muchas cosas en las que se está trabajando, pero quisiera hacer hincapié para que quede claro que estamos hablando de otra cosa en cuanto a incrementar, para verlo de esta manera, la cantidad de energía que el Sol deposita en el planeta es algo tan abismal que es increíble que todavía estemos colgados de los combustibles fósiles cuando en realidad tenemos energía disponible tan abundante que estamos en un estamos en una pérdida de eficiencia como seres humanos creativos. Nos hemos quedado relegados en la creación o la resolución creativa de métodos para cosechar semejante cantidad de energía. Entonces, hoy ya la tecnología está dando muchas soluciones. Esto, o sea, lo vuelvo a repetir, esto que estamos hablando, que es poner un molinito en el tejado de la casa y conectarlo a la electricidad como para... ¿Por qué se conecta la electricidad? El problema es el excedente. Como no podemos almacenar todo lo que sobra, yo me voy a dormir, apago todas las luces de mi casa, apago el televisor, me duermo, corta la heladera y el molino está girando y está generando un montón de electricidad. ¿Qué hago con eso? Esa electricidad, si está conectada a la red y el aparato electrónico está muy bien diseñado, que es en lo que estamos trabajando, puede ser depositada en la misma red y como dentro de mi casa no se consume, sale de mi casa, hace girar hacia atrás el medidor y esa electricidad la consume mi vecino que está desvelado y está con la computadora encendida, y si no, el vecino de enfrente que encendió la heladera. Lo que ocurre acá es que si nosotros logramos hacer eso, vamos a dar la situación acá es que está mal encarada la generación distribuida, porque generar en la casa y comprar menos electricidad no es negocio para nadie, solamente para la persona que está generando la electricidad, porque estoy reduciendo el consumo del tipo que me está vendiendo, que me lo cobra carísimo, ya no voy a tener subsidios. Entonces,
Por eso es que no se avanza sobre esto. Nosotros fuimos al congreso que se hizo el año pasado y bueno, yo tuve oportunidad de hablar con el director de EDEA acá, le pregunté directamente, bueno, J, vos también le preguntaste directamente qué pasaba con el tema de la generación domiciliaria y todo el mundo cara de póker, porque bueno, por un lado se acaba el negocio, porque ellos son distribuidores de energía y ganan por kilowatt vendido. Y por otro lado, tenemos una a favor, que es que el sistema con este incremento va a colapsar. Entonces, ellos están entre que te quiero vender todo lo que puedo, pero por otro lado el mayorista me tiene que dar, porque si el mayorista no tiene más, empiezan los apagones y vengo para atrás. Estamos en un momento bisagra. Lo que quiero, o sea, a tu pregunta o a tu intervención, quería contestar que estamos mucho más centrados en la posibilidad de ser nosotros mismos los generadores de la energía que vamos a utilizar y dejar de depender del negocio capitalista de aumentar el consumo y la oferta y vamos que es todo una fiesta. Eso es... Tengo una buena noticia. Sí. Yo como maestra de taller de escuela, que me crié en un ambiente de escuela de doble jornada cuando era una escuela común, ahora solo está en la escuela especial. En la provincia de Río Negro se volvió a la jornada completa en las escuelas de todo tipo. Y a la tarde o a la mañana tienen talleres donde se incentiva la creatividad y el trabajo autosustentable. Entonces, en la medida que los chicos vuelvan a ser dueños de su destino, de sus decisiones, y de animarse a probar con lo que tienen a mano y de jugar con la tecnología, esto se va a ir resolviendo porque esas cabezas van a pensar de otra manera. Absolutamente. Nosotros, la generación entre la mía y la que está ahora, están todos inmersos en el capitalismo, en el consumismo, porque se quitó el taller de la escuela, porque no convenía el sistema. Absolutamente. De todas maneras seguimos siendo todos argentinos, todos creativos, nos criamos sin los recursos y los suplimos con esa creatividad. Somos el perfil del tipo que se las rebusca. Y así lo vamos a solucionar. Mi sueño es poder acercar un sistema de estos a 5.000 pesos y decir, bueno, esto se va a amortizar en un año y a partir de ese momento veremos, empezarás a ahorrar y cuanto más se masifique, mejor para todo el mundo. Esto, sin entrar en las cuestiones políticas, sería energía para todos. Y para todas. Y para todas, muy bien. Sí. No, lo que decías recién ahí de los talleres, está bueno como... Te digo, estoy medio metido en la educación. Educación privada en mi caso, pero bueno. Lo que decís de los talleres está bueno como instrucción primaria, justamente porque es una primaria, pero lo que hay que también incentivar es la educación en ingeniería. Una cosa es que en las universidades estamos sacando abogados, arquitectos y psicólogos a mansalva, pero faltan ingenieros. Faltan ingenieros que se pongan a hacer, que reciban instrucción y conocimientos para hacer proyectos como los que está haciendo Miguel. Falta instrucción en ese aspecto, falta instrucción en pensamiento crítico, en matemática, y te lo dice uno que es ilustrador y dibujante. Pero falta instrucción en ese aspecto. Me parece que también hay que ser conscientes de esa parte. Bueno, ¿alguna pregunta más? Tienen ganas de irse, muy bien. Yo también. Bueno, agradecemos entonces y